Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Hoy vamos a ver cuáles son las pautas que debemos tener en cuenta para liquidar el sueldo anual complementario o aguinaldo en este mes de junio 2024. El aguinaldo o el sueldo anual complementario es igual al 50% de la mejor remuneración mensual devengada en este semestre y es por todo concepto. O sea que eh, lo tengo que calcular y abonar en los meses en que culminan junio y diciembre, es decir, cada semestre. Y es proporcional al tiempo trabajado en cada uno de esos semestres. La ley de contrato de trabajo no especifica, no requiere que esa mayor remuneración sea normal y habitual, por lo que quizás una retribución extraordinaria por razones estacionales o circunstanciales sea computable para este cálculo, pero siempre tiene que tratarse de una remuneración mensual. Y el primer desafío a tener en cuenta es qué conceptos vamos a considerar como mensuales, porque podemos encontrarnos con conceptos como las gratificaciones, premios, comisiones, horas extras, inclusive cuya naturaleza es de devengamiento mensual, pero puede ser que se abonen en forma trimestral, semestral u otra opción que supere el mes. Eh, y aquí no nos debe importar la fecha en que fueron pagados estos conceptos, sino el mes en que fueron devengados, ¿sí? Lo que está muy claro es que el aguinaldo es una retribución diferida que se devenga día a día y que se va a abonar en forma semestral. Entonces, ¿qué rubros debo computar? Primero, las remuneraciones deben ser, como dije, mensuales, o sea, de devengamiento mensual durante el semestre que estoy calculando. Pueden ser remuneraciones principales o complementarias, abonados en dinero o en especie, siempre que lo que sea en especie pueda valorizarse en mercado. Ya sean remuneraciones fijas o justamente remuneraciones variables. Lo que tengo que sí tener en cuenta que integra esta base de cálculo los conceptos remunerativos que se hayan devengado mensualmente, aunque sea una sola vez, aunque se hayan devengado una sola vez durante justamente el semestre. Y respecto a las remuneraciones variables, tenemos en cuenta que estas no se promedian, sino que se imputan junto con las fijas a los meses del semestre en que fueron devengadas. Es decir, en enero yo voy a imputar los conceptos remunerativos fijos y variables que se devengaron en enero. Por lo tanto, no es que tengo que hacer un promedio respecto a todos los conceptos variables. Ahora bien, todos los rubros que no tengan carácter remunerativo, en principio no integran esta base de cálculo, como por ejemplo asignaciones familiares, beneficios sociales o las prestaciones por incapacidad laboral temporaria. ¿Sí? Bien. Y entonces no vamos a considerar como tiempo de servicio remunerado a los efectos de calcular este primer SAC del 2024
a el periodo de reserva de puesto después de la enfermedad inculpable, a los periodos de reserva de puesto por los cargos gremiales, a la licencia por maternidad, a la situación o periodo de excedencia que solicita la mujer, a las licencias sin goces de haberes convencionales, a las licencias sin goce de haberes que hayan sido acordadas por las partes. Tampoco el periodo de reserva en los contratos de temporada, tampoco los periodos en donde el empleado está con una licencia por incapacidad laboral temporaria. Y lo mismo va a pasar en aquellos días en que el empleado haya sido suspendido por fuerza mayor, obviamente que esto tiene que estar debidamente comprobado, o por causas económicas que no sean imputables al empleador. Y lo mismo pasa con las suspensiones por las razones disciplinarias, ¿sí? Estos tiempos no deben ser tomados en cuenta, con lo cual, en el caso de la mujer que ingresa al periodo de la licencia por maternidad, cuando voy a calcular el aguinaldo, como no hay remuneración, hay una asignación familiar, pero no hay remuneración, en esos 90 días no se va a calcular el aguinaldo. No lo voy a tomar como un tiempo de servicio. Lo mismo para cualquiera de estas situaciones que yo estoy mencionando aquí. Luego lo que tengo que ver es cómo voy a proceder para calcularlo. Entonces, tengo una fórmula para poder hacerlo. ¿Cómo voy a efectuar este cálculo cuando el empleado haya trabajado en el semestre completo? Es decir, cuando haya habido remuneración en cada uno de los meses que componen este semestre. Entonces, en ese caso, el SAC será igual a la mejor remuneración mensual devengada por el 50% o por el 8,33%. Ahora bien, cuando el empleado no haya trabajado el semestre completo, voy a tener que hacer una proporción. Es decir, voy a tener que tomar la mejor remuneración mensual devengada, aplicarle el 50%, pero tendré que multiplicar esto por los días del semestre que sí trabajó, dividido 180. ¿Y para qué? O sea, ahí se ve que el aguinaldo debe ser proporcional al tiempo trabajado. Y luego tengo que, si el tiempo trabajado es menor a un mes, cuando tengo que calcular, por ejemplo, ahora en junio, ese SAC, para obtener ese SAC voy a hacer la remuneración devengada dividido 12. Acá cuando nos estamos refiriendo a el proporcional, nosotros tenemos que pensar que es un proporcional del tiempo que se ha trabajado. Entonces esto es el tiempo inclusive del periodo en que el trabajador prestó servicios, ofreció prestarlos o estaba eximido de hacerlo, y siempre que hubiere devengado una remuneración. Es muy importante esto. Cuando no hay remuneración, no hay aguinaldo. Entonces, para hacer estos cálculos, solemos utilizar dos mecanismos. Un mecanismo es considerar que todos los meses tienen 30 días, el semestre 180 y el año 360. La segunda opción es tomar la cantidad de días reales, o sea, de cada mes del semestre, luego los días reales del semestre, y para el año tomar el número 365. Respecto a las
proporcionalidades, tenemos que tener en cuenta qué pasa cuando un empleado inicia la relación laboral. Entonces, si no cuenta al 30 de junio con 6 meses de antigüedad, tengo que considerar el tiempo transcurrido, es decir, el tiempo devengado desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta el 30 de junio. Ahora bien, si se extingue una relación laboral, cualquiera fuese la causa, tengo que pensar que el empleador debe abonar el aguinaldo. Y acá va a ser un aguinaldo proporcional, ¿sí?, al periodo trabajado en el semestre en que se produzca esa extinción. Y en todos aquellos casos en que se haya trabajado en forma parcial, tengo que tener en cuenta que esos tiempos de servicio no los tomo, o sea, mejor dicho, esos conceptos no los tomo como tiempo de servicio para el cálculo del aguinaldo, que son los que mencionábamos antes, que tienen que ver con la mujer con la licencia por maternidad o en la situación de excedencia o ante las reservas de puesto o ante las licencias sin goce de haberes, es decir, todas las situaciones que pueden darse y que por eso se dice que es un semestre trabajado, pero en forma parcial. Bueno, ahora vamos a ver, como yo les comenté, la licencia por incapacidad laboral temporaria, la ILT, y el impacto del SAC. Nosotros tenemos que el artículo segundo de una vieja resolución del Ministerio de Trabajo, que es del 2010, estableció que la prestación dineraria, la ILT, se liquidara de igual manera como que se liquida una enfermedad inculpable, es decir, aplicando el procedimiento del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, de la misma forma que voy a calcular la cuota de la ILT, ¿sí?, esta cuota tiene que incluir la parte proporcional del aguinaldo en la base de cálculo, por lo que yo a esa cuota le voy a tener que agregar un 8.33 de concepto SAC. Entonces, cuando yo tenga que liquidar el aguinaldo, ¿sí?, abonarlo, una vez que este empleado se incorpora nuevamente a su puesto de trabajo, entonces, siendo los días que corresponden a esta ILT un tiempo de servicio que no remunero, no voy a considerar a los efectos de calcular el aguinaldo de ese semestre, esos tiempos en donde no hubo remuneración, ya que solo voy a calcular el aguinaldo sobre el tiempo de servicio remunerado, ¿no? De ahí la previsión de aplicar la incidencia del SAC cuando se calcula la prestación dineraria por ILT. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Bien, ¿cuál es la época de pago? ¿Cuál es la fecha del pago? Bueno, en el 2015, en enero del 2015, se modifica el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Lo modifica la Ley 27.073 y acá se produce un cambio respecto a la época de pago y la forma de calcular el segundo SAC. El SAC que vence en diciembre, que no es el tema que estamos tratando, ¿no? Pero la cuestión es que el primer SAC debe siempre abonarse, ¿sí?, al 30 de junio, en este caso al 30 de junio del 2024. Pero como ese 30 de junio es domingo,
hoy tendrían que acreditar el aguinaldo, hoy 28 de junio. Y si el pago del aguinaldo no coincidiese con la fecha de pago de la remuneración del mes de junio, voy a tener que instrumentar un recibo por separado. El segundo SAC, ya acá entramos en esa modificación del año 2015, debe ser abonado hasta el 18 de diciembre y si ese día 18 es un día inhábil, tenemos que ir al día hábil anterior. ¿Mm? Bien, seguimos. Veamos qué pasa con el cálculo del SAC en las distintas modalidades de contratación. En el caso de que tengamos trabajadores eventuales y el contrato solo sea de un día de trabajo, le calculo el SAC cuando finaliza la jornada. Si son contratos inferiores a 6 meses y que finalizaron antes del 30 de junio, o en el caso del segundo SAC, antes del 18 de diciembre, se abona proporcional al tiempo trabajado. Los contratos que tengan una mayor duración a 6 meses y nos encontramos que estamos al 30 de junio y está vigente aún la relación laboral, se abona la parte proporcional del SAC correspondiente al semestre independientemente del importe a abonar por ese concepto ante la extinción del contrato. Para los trabajadores de temporada es el mismo mecanismo anterior y para los contratos a plazo fijo, si la duración del contrato determinado a plazo fijo cruza junio o diciembre, lo tengo que calcular eh, completo o proporcional. Y a la extinción de ese plazo fijo de corresponder, calcularé el aguinaldo. Pero es de esta situación de la cual estamos hablando. Ahora lo que vamos a ver es una situación especial que tienen las pymes por la ley de pymes, que en su artículo 91 dispone que los convenios colectivos que se refieren a la pequeña empresa pueden disponer el fraccionamiento de los periodos de pago del SAC, pero no pueden superar 3 periodos, 3 cuotas en el año y obviamente la última cuota no puede ser abonada después del 18 de diciembre. Y acá tomé como ejemplo 2 convenios, el 130 que es de empleados de comercio y el 389 que es el de hotelería y gastronomía, en donde dentro de cada uno de estos convenios y en la parte que corresponde a la pequeña empresa está determinado, ¿sí?, que pueden abonarse fraccionándolos en hasta 3 cuotas. Y en el convenio 389 especifica este convenio que cuando comienza el año, el empleador está obligado a comunicarle a sus empleados cuáles van a ser las 3 fechas de pago de ese aguinaldo, considerando que la última no va a poder superar a el 18 de diciembre. Ahora también vamos a ver qué pasa cuando hay un embargo, o sea, cuando al empleador le llega un oficio de embargo sobre un determinado empleado. Entonces vamos a encontrarnos con la posibilidad que el embargo sea por deudas comunes y en ese caso se está refiriendo a deudas comerciales que están impagas por el trabajador y desde el momento en que el empleador toma conocimiento de esto a través del embargo, el oficio de embargo, tiene que calcular un porcentaje, una cuota de embargabilidad que va a estar o bien va a ser el 10% o el 20%. Entonces recordemos que las remuneraciones brutas, los aguinaldos y todas las indemnizaciones sufren embargo. Si hay un embargo, debo calcular
estos porcentajes sobre esos conceptos. Ahora, para el caso de las deudas, embargos por deudas alimentarias o litis expensas, estas cuotas de embargabilidad del 10% y del 20% no se aplican. Acá es lo que el juez en su oficio de embargo disponga, un porcentaje, o bien una cifra, un importe fijo, ¿sí? Donde en realidad lo que hace el empleador es justamente no aplicar esas proporcionalidades, esas cuotas de embargabilidad y tomar las remuneraciones brutas devengadas, el sueldo anual complementario, todas las indemnizaciones que se puedan derivar de la extinción de un contrato de trabajo, toma los beneficios sociales y toma las asignaciones familiares y sobre ello determina el aguinaldo. Y respecto a los topes previsionales, es decir, la aplicación de los topes respecto a los aportes legales que se calculan sobre el aguinaldo, tenemos que la última resolución vigente es la 188 del 2024, y que estipula que la base máxima imponible para la remuneración mensual para el mes de junio es de 2.265.033,82. Es decir, que hasta esa remuneración se puede entonces hacer las retenciones legales. Y cuando estamos calculando el aguinaldo, al ser el aguinaldo el 50%, acá también aplico para topear el aguinaldo 1.132.516,91, que es el máximo hasta el cual puedo retener. Si supero esos importes, obviamente hasta ahí voy a retener hasta 1.132.516,91. Bien, ahora, también tengo que tener en cuenta que la ley 27.541 estableció en su artículo 22 una detracción de lo que se llama mínimo no imponible para reducir las contribuciones patronales de la seguridad social. Entonces, lo que se puede detraer mensualmente de esas contribuciones patronales respecto de la seguridad social es y por empleado 7.003,68 en concepto de remuneración bruta, pero en el mes del aguinaldo le voy a tener que agregar 3.501,84 justamente en concepto de SAC. Siempre que tengamos una jornada completa, y detracción ampliada para aquellos casos de economías primarias, textiles, calzados y sanidad, con el importe que corresponda al SAC. Bueno, hasta aquí llega mi colaboración. Luego faltaría que vean la siguiente pantalla, que es la última, que tiene que ver con la cuestión de la parametrización del concepto SAC en el libro de sueldos digital AFIP. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Me consultan respecto a qué sucede con las pymes y el aguinaldo, y específicamente en el convenio colectivo 389 de hoteles y gastronomía. Entonces, aclaro que hay un capítulo
dentro del convenio, que es el noveno, que se refiere justamente a la posibilidad que tienen los empleadores que están bajo este convenio de abonar hasta en 3 cuotas el sueldo anual complementario sin que la modalidad de pago de un día, de un año, implique que al año siguiente tengo que utilizar esta misma modalidad de pago en 3 cuotas. Obviamente que para que esto pueda hacerse, el requisito es que los empleadores comuniquen durante el primer trimestre de cada año, comuniquen de forma fehaciente a los trabajadores que esta va a ser la manera de abonar el aguinaldo. Obviamente que si no lo hicieran durante este primer trimestre, se entiende que en este año no van a adoptar esa modalidad. Esa fue exactamente la consulta que recibí.